Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profesor Luis Daniel una vez más. Y hoy vamos a ver el tema que corresponde a las páginas 195 y 196 de su libro, cuyo título es El repartimiento. Se preguntarán, ¿el repartimiento de tierras no es repartición? El repartimiento corresponde a una acción política por parte del gobierno virreinal muy diferente y que veremos en este momento. ¿Qué es el repartimiento? Es una política, como se los vine diciendo, para conseguir mano de obra forzada durante el virreinato en Nueva España. ¿Por qué era tan importante la mano de obra forzada? Porque recordemos que una mano de obra remunerada bajo una dictaminación laboral es muchísimo más cara. Y lo que quería en ese momento el virreinato y en específico el Reino de España era activar económicamente los estratos sociales bajos, medios y altos de Nueva España, al igual que estructurar una economía basada en las indicaciones y los lineamientos hispanos. En español que me pueda dar a entender, activar las actividades económicas como la ganadería, la minería, la siembra de trigo y caña. Es decir, única y exclusivamente actividades hispanas que llegaron en su momento y que tenían que seguir siendo llevadas a cabo. ¿Por qué? Porque recordemos que el azúcar, el trigo y en especial la minería era bastante cotizada en ese entonces, era de las principales exportaciones que tenía Nueva España a toda la orbe. Por consiguiente, era fundamental seguir llevando la mano de obra en tiempo y forma a las plantaciones, a las siembras, a las minas o a los ranchos. ¿Quiénes a quiénes lo otorgaban? Primero tenemos que tomar en cuenta que quienes lo otorgaban eran las autoridades competentes en Nueva España, específicamente los jueces de repartición, los corregidores de una región y los alcaldes de un cabildo o un municipio. ¿A quiénes les daban estos servicios? Pues muy sencillo, a los españoles, ya sea particulares o públicos, es decir, a un hacendado, a un minero, a un ganadero o a un cabildo que estuviera construyendo un puente y que necesitara mano de obra que fuera barata y en pronta respuesta. Es decir, esa es o cómo consistía el repartimiento. Sus características. Hay que tomar en cuenta la causalidad. Recordemos que durante la encomienda, el tema anterior que nosotros vimos, los señores encomenderos abusaron de su poder y por lo general hacían maltratos hacia los indígenas. El trabajo bajo el cual eran obligados a laborar los indígenas era sin ningún tipo de remuneración y por lo general cometían bastantes abusos. Por consiguiente, se dictamina la prohibición del trabajo indígena en las encomiendas en 1549. ¿Eso qué nos da a entender? Que desde ahora en adelante el trabajo indígena no iba a ser en tipo esclavo, sino más bien tenía que ser remunerado. Así que se lleva a cabo, después, en la segunda mitad del siglo XVI, la implementación del repartimiento. Como ya lo vimos, es una política para llevar a lugares donde se necesita mano de obra. Ahora, ¿qué indígenas eran seleccionados? Todos los indígenas entre 14 y 60 años eran partícipes de esta política. En ocasiones los indígenas, si no querían participar en el repartimiento, lo que hacían era pagarle a otro indígena para que lo hiciera, pero son casos extraordinarios, casos en donde los indígenas tuvieran la capacidad monetaria para poder hacerlo. Tendían a tener una rotación mensual, es decir, el indígena era trasladado de su lugar de origen al lugar de trabajo y trabajaba durante un mes. Después de ese mes, se regresaba a su lugar de origen y otros indígenas tomaban su lugar. El trabajo era remunerado, es decir, tenía un sueldo, por muy mínimo que fuera lo existía, pero también había otras condiciones que permitían que los indígenas hubieran aceptado esta política. Por ejemplo, se les daba alimentación diaria, se les daba, podríamos decirlo así, como un bono de traslado, o más bien un activo de traslado, y también se les daba una cierta seguridad para tener las herramientas necesarias y hacer su labor. La parte importante también es que no podían trasladarse o el lugar de trabajo no podía quedar más lejos más que a un día de traslado a pie.
Eso quiere darnos a entender que tenían que ser trabajos regionales, no trabajos fuera de la región. Pero como muchas veces pasa en las políticas llevadas a cabo por un gobierno, o en este caso por un reino, no se respetan. Y de hecho, a pesar de que el repartimiento tenía lineamientos que se tenían que respetar, los abusos, la explotación, la vejación y la violación de los derechos a los indígenas era constante. Y no solo eso, también el despojo a tierras era de forma continua. Como los indígenas iban a trabajar, mientras ellos estaban trabajando, los españoles aprovechaban las oportunidades para quedarse con sus tierras. También, otro punto importante, es que los indígenas hicieron demandas laborales en contra de los españoles que no cumplían con los requisitos que se estaba implementando en el repartimiento. Es decir, los indígenas fueron muy inteligentes y sabían que la manera en que podían defender sus derechos era a través de las demandas que se podían hacer a una autoridad competente. Desafortunadamente esto no se logra y el trabajo en el repartimiento va a seguir siendo igual o peor que durante las encomiendas. Solo en ocasiones especiales se respetaron los requisitos. Eso es en el aspecto negativo. En el aspecto positivo, los costos elevados de construcción se aligeraron y los costos elevados de producción se disminuyeron. Es decir, la mano de obra era muy barata, por consiguiente la producción salía a un menor precio. Esto viene a motivar un crecimiento económico en Nueva España y también viene a motivar la construcción de las futuras ciudades novohispanas dedicadas a los españoles. Espero que les haya gustado el video, chicos. Es un tema muy corto, pero también es un tema muy importante, porque podemos entender así cuáles eran las condiciones laborales en las que vivían los indígenas. Hablando de condiciones laborales, viene la dinámica. Me tienen que responder dos preguntas y una reflexión. La primera pregunta es, ¿qué motiva la aparición del repartimiento? La segunda pregunta es, ¿qué condiciones laborales predominaron en el repartimiento? Y la reflexión, que sería como la pregunta 3, es, ¿qué tanto podía lograrse los lineamientos establecidos por la corona durante el virreinato con respecto al trabajo y las condiciones de los indígenas? Espero que les haya gustado el video, chicos, y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego.